Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. La popularidad de las parábolas, tanto el método como el significado detrás de la utilización de estas historias por Jesús, eran a menudo mal entendidos y tergiversados, incluso por los estudiosos de la Biblia y expertos en el género literario. Por ejemplo, muchos entienden que Jesús dijo parábolas por una sola razón: para que su enseñanza fuera lo más fácil, accesible y conveniente posible. Después de todo, las parábolas estaban llenas de características familiares, escenas fácilmente reconocibles, metáforas agrícolas y pastorales, asuntos propios del hogar y la gente común. De manera natural, esto hacía sus palabras más simples para sus oyentes provincianos, permitiendo que se relacionaran con ellas y las comprendieran mejor. Este era sin duda un método de enseñanza brillante, revelando misterios eternos a mentes simples. Las parábolas de Jesús ciertamente demuestran que incluso las historias e ilustraciones más simples pueden ser herramientas eficaces para la enseñanza de las verdades más sublimes. Algunos afirman que el uso de las parábolas por Jesús prueba que la narración es un método mejor para la enseñanza de la verdad espiritual que los discursos didácticos o la exhortación mediante sermones, que las historias influyen con mayor vigor. ¿Quieres destacar un aspecto o plantear una cuestión? Cuenta una historia. Jesús lo hizo. Otros van aún más lejos, afirmando que el formato del discurso en la Iglesia siempre debe ser narrativo, no exhortativo o didáctico. Señalan como referencia a Marcos capítulo 4 versículos 33 y 34, que describe la enseñanza pública de Jesús durante la última parte de su ministerio en Galilea de esta manera. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba. De modo que el argumento es que la narración debe ser el método preferido de cada pastor, sino el único estilo de predicación que utilicemos. En palabras de un escritor, un sermón no es una conferencia doctrinal. Es un evento en un tiempo dado, una forma de arte narrativo más parecido a una obra de teatro o a una novela en vez de a un libro. Por lo tanto, no somos ingenieros científicos. Somos artistas narrativos por función profesional. ¿No le parece extraño que en nuestra formación en oratoria y homilética rara vez consideramos la conexión entre nuestro trabajo y el del dramaturgo, novelista o guionista de televisión? Yo propongo que comencemos a considerar el sermón como una trama homilética, una forma de arte narrativo, una historia sagrada. De hecho, ese es precisamente el tipo de predicación que ahora dominan muchos púlpitos evangélicos y de megaiglesias. En algunos casos, el púlpito ha desaparecido por completo, siendo reemplazado por un escenario y una pantalla. Las personas clave en el personal de la iglesia son aquellas cuya tarea principal es dirigir el grupo de teatro o el equipo de filmación. La declaración de la verdad en forma proposicional está ausente. Lo que está ahora en boga es decir historias, o representarlas, de una manera que aliente a las personas a adaptarse a sí mismas en la narración. Las historias son supuestamente más acogedoras, más significativas y más gentiles que los hechos rudos o los reclamos de la verdad sin ambigüedades. Este punto de vista sobre la predicación ha ido ganando aceptación por 3 o 4 décadas, junto a otras estrategias pragmáticas de crecimiento de la Iglesia, una tendencia que he criticado en otro lugar. He aquí cómo una editorial religiosa anuncia un influyente libro que trata de la revolución a finales del siglo XX entre la predicación y la filosofía del ministerio. La predicación está en crisis. ¿Por qué? Debido a que el enfoque tradicional y conceptual ya no funciona. No es capaz de captar el interés de los oyentes. El libro en sí dice: el antiguo enfoque temático conceptual de la predicación está en condición crítica, si no en una fase mortal. Innumerables libros recientes sobre la predicación se han hecho eco de esta apreciación o algo similar.
¿Cuál es el remedio? Nos dicen una y otra vez que los predicadores deben verse a sí mismos como narradores, no como maestros de doctrina. He aquí una muestra típica. Contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, la historia, no la doctrina, es el ingrediente principal de la Biblia. No tenemos una doctrina de la creación, tenemos historias de la creación. No tenemos un concepto de la resurrección, tenemos maravillosos relatos del domingo de resurrección. Hay relativamente poco, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que, de una forma u otra, no descanse en la narrativa o historia. Declaraciones como estas son peligrosamente engañosas. Es un completo disparate poner a la historia contra la doctrina como si fueran hostiles la una a la otra, o peor aún, enfrentar a la narrativa contra la proposición como si fueran de alguna manera mutuamente excluyentes. La idea de que una doctrina de la creación o un concepto de la resurrección no pueden expresarse mediante la narración es simple y obviamente falso. Asimismo, es evidentemente falso afirmar que no tenemos un concepto de la resurrección enseñado en las Escrituras aparte de las narraciones. Vea, por ejemplo, 1 Corintios 15, un capítulo largo, dedicado por completo a una sistemática, pedagógica y polémica defensa de la doctrina de la resurrección corporal, repleto de exhortaciones, argumentos, silogismos y abundantes declaraciones proposicionales. Por otra parte, hay una diferencia clara y significativa entre una parábola, una historia hecha por Jesús para ilustrar un precepto, proposición o principio, y la historia, una crónica de los acontecimientos que sucedieron en realidad. La parábola ayuda a explicar una verdad. La historia da un relato real de lo que sucedió. Aunque la historia es contada en forma de cuento, no es ficción ilustrada, sino realidad. Una de las principales formas en que las proposiciones esenciales de la verdad cristiana han sido preservadas y transmitidas hasta nosotros es mediante la inclusión de ellas en el registro infalible de la historia bíblica. Una vez más, este es el principio sobre el cual Pablo construyó su argumento acerca de la verdad de la resurrección corporal en 1 Corintios capítulo 15. Su defensa de la doctrina se inicia con un recuento de los hechos históricos que se confirmaron con creces por varios testigos presenciales. De hecho, las doctrinas consideradas lo más importante, versículo 3 NTV, eran todas puntos clave en la historia de ese fin de semana de la Pascua definitiva. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículos 3-4. La idea de que las historias son siempre mejores y más útiles que los reclamos directos de la verdad es una patraña posmoderna malograda. Diferenciar las historias de las proposiciones de forma tan tajante y ponerlas unas contra otras, como si fuera posible narrar historias sin declaraciones proposicionales, es simple prestidigitación retórica sin sentido. Este tipo de galimatías intelectuales es una herramienta típica de la deconstrucción del lenguaje. El verdadero objetivo de este ejercicio es confundir el sentido, eliminar la certeza y echar por el suelo el dogma. Pero el ultraje flagrante de las parábolas de Jesús por los comentaristas modernos es a veces aún peor. Un punto de vista más radical que está ganando rápidamente popularidad en estos tiempos posmodernos es la noción de que las historias por su propia naturaleza no son definidas o tienen significado objetivo. Están totalmente sujetas a la interpretación del oyente. Para esta manera de pensar, el uso de las parábolas por Jesús fue un repudio deliberado de las proposiciones y el dogma a favor del misterio y la conversación. Un comentarista dice: es la naturaleza de la narrativa la que se presta a la imaginación de un oyente y se convierte en lo que el oyente quiere que sea, a pesar de la intención del narrador.